Bueno, el tema que vamos a tratar en el día de hoy se titula La paz de Dios. Siempre nos hemos preguntado cómo conseguir la paz de Dios. Se habla mucho de esa paz de Dios, pero ¿cómo conseguimos la paz de Dios? ¿Y qué significa la paz de Dios? Bueno, ese es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Primero tenemos que partir de lo que significa paz. Paz lo podemos ver desde dos puntos de vista, desde un punto de vista positivo y desde un punto de vista negativo. Desde un punto de vista positivo es la tranquilidad mental que podemos tener sobre todas las circunstancias que estamos pasando en un momento dado, ¿verdad? Esa tranquilidad, ese regocijo que solamente podemos obtener cuando empezamos a oír la palabra de Dios, vivir en armonía con los principios de Dios. Pero también podemos mirar la paz desde un punto de vista negativo. ¿Cómo sería una paz desde un punto de vista negativo? Ausencia de conflicto. O sea, cuando nosotros no tenemos problemas, decimos que estamos en paz. Cuando estamos en paz con Dios, en paz con todas las personas, eso significa ausencia de conflicto, y esa ausencia de conflicto significa tener paz. Pero para poder tener paz debemos vivir en armonía con los principios de Dios. Es el único que en verdad importa. Miremos lo que nos dice al respecto Proverbios capítulo 16, verso 7, y este es el tema central de la enseñanza en el día de hoy. Proverbios 16, verso 7. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Oyen eso? Cuando los caminos del hombre son agradables, o sea, cuando hacemos la voluntad de Dios, no tenemos enemigos. Inclusive aquellas personas que nos detestan o nos odian, terminarán siendo nuestros amigos, estarán en paz con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos caminando conforme a la palabra de Dios. Cuando nuestros caminos son agradables a Dios, aún Dios hace que nuestros enemigos vivan en paz con nosotros. Y esa paz que vivimos nosotros impacta sobre los demás porque van a querer lo que nosotros tenemos. Y lo único que podemos tener nosotros paz en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, es a través de la paz de Dios, cuando caminamos en obediencia a su palabra. Y eso impacta en la relación con los demás. Por eso Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como lo da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Desde este punto de vista podemos ver que existen dos clases de paz. Una paz que da el mundo y otra paz que da Dios. ¿Cuál es el origen de la paz que da el mundo? Proviene de las circunstancias eternas, ausencia de conflicto, como habíamos dicho antes. Cuando no tenemos conflicto, cuando decimos que no tenemos problemas, ya sea de salud, de dinero, sociales, todas las relaciones funcionan bien, decimos que estamos en paz. Eso es lo que significa la paz del mundo. Una paz en función de las circunstancias externas, o sea que si todo funciona bien, nosotros estamos en paz, estamos tranquilos. Otros consideran la paz que da el mundo como una prosperidad material. Cuando tenemos dinero en el bolsillo, en la cuenta bancaria, todo está bien, estamos tranquilos porque no tenemos deudas, sino al contrario, tenemos dinero para pagar todas nuestras necesidades. Y también podríamos decir que tenemos paz. La paz que ofrece el mundo es un bienestar emocional o temporal. Pero ¿qué pasa con esa paz que ofrece el mundo? Es temporal. No es eterna, sino que cuando las circunstancias cambian, se nos va la paz y nos viene la angustia, el miedo, el desosiego. Esa paz que da el mundo es temporal y a menudo condicional. Está condicionada a que las circunstancias funcionen bien, a que nos traten bien, a que nos vean bien. Ahí está circunscrita la paz que el mundo ofrece. Puede ser efímera, susceptible a cambios en situaciones o eventos externos. Pero la paz de Dios, aquí viene la otra cara de la moneda. ¿Cómo es la paz de Dios? La paz de Dios, el origen de la paz de Dios está en relación con Dios. Esa relación que mantengamos nosotros con Dios. Cuando nosotros tenemos buena relación con Dios, estamos en paz con Dios y en paz con todas las personas. Eso nos garantiza una profunda sensación de seguridad espiritual. En Romanos 8:31 nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, que si nosotros estamos caminando en obediencia a Dios, no vamos a tener enemigos. Todo marcha bien porque nos estamos obedeciendo a la palabra. Cuando nosotros sometemos nuestros deseos a los deseos de Dios, eso significa tener una buena relación personal con Dios. Y una característica fundamental de esta clase de paz que Dios ofrece es durable, incluso en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias adversas. O sea, cuando suceden cosas que no están conformes a nuestro parecer, esa paz va a permanecer. Una paz en medio de las adversidades, no está sujeta a las fluctuaciones del entorno.
Por eso Filipenses 4:6 nos dice y nos muestra cómo es la verdadera paz de Dios. Dice, por nada estéis afanosos. Aquí está la primera condición para que tengamos la paz de Dios, que por nada estemos afanosos, o sea, desesperados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego en acción de gracia. Cuando nosotros hacemos esto, cuando nuestras angustias las ponemos en manos del Señor, cuando nuestros afanes los ponemos en manos del Señor, en oración, en ruego y con acción de gracia, miren las consecuencias que vamos a tener. Dice el verso 7 del capítulo 4 de Filipenses: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, que cuando nosotros llevamos nuestras inquietudes, llevamos nuestras angustias en oración de ruego y acción de gracia a los pies de Dios, pues vamos a tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa esto, que sobrepasa todo entendimiento? Que el mundo no lo entiende. Una persona enferma a veces en calamidad económica, sin dinero, con malas relaciones, y sin embargo está en paz. En paz, ¿por qué? Porque la paz viene de una relación perfecta con Dios, una paz que el mundo no entiende, una paz que sobrepasa todo entendimiento, vendrá sobre nosotros, que es la paz de Dios. El resultado de esa paz de Dios conduce a una verdadera tranquilidad interior y confianza en Dios. Vamos a tener tranquilidad si confiamos en Dios, si ponemos nuestro caminar, nuestros deseos en manos del Señor. La Biblia nos dice en todas partes que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Eso lo dice 1 Pedro 5:7. Entonces tenemos que echar toda nuestra ansiedad en oración y ruego delante del Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo hacemos para conseguir esa paz? ¿Cuáles son los pasos para conseguir la paz? Primero, tener fe en Cristo. ¿Qué significa tener fe en Cristo? Reconocer que somos pecadores. Si nosotros nos creemos buenos, nunca vamos a conseguir la paz de Dios. Tenemos que reconocer que somos pecadores y que por esa condición de ser pecadores estamos condenados. Todos estamos condenados. Nuestras buenas obras están manchadas con pecado, con el pecado del egoísmo, del orgullo y otros aspectos pecaminosos. En Romanos 3:23 el apóstol Pablo nos lo recuerda, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos del reino de los cielos. Así somos nosotros, si no buscamos de Cristo, si no ponemos la mirada en Dios, porque solamente Él es el que nos puede salvar de esta condición pecaminosa. Entonces, cuando nosotros entendemos que Cristo murió por nuestros pecados, eso es lo que significa tener tener fe en Cristo. Primero, reconocer nuestra condición pecaminosa y reconocer que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo no murió simplemente para que veamos un cuadro bien bonito ahí donde está que Jesucristo crucificado, que nos da lástima ver esos cuadros, ¿verdad? Se nos salen las lágrimas ver a Jesucristo crucificado. No, Él no estuvo crucificado para que lo veamos y nos dé lástima, sino para que sepamos que con ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, nosotros somos salvos de nuestra condición pecaminosa, de nuestros pecados. Solo Cristo nos puede salvar si creemos en el Evangelio, y el Evangelio es poder de Dios. Por eso en 1 Corintios 15:13 nos dice la Biblia, porque primeramente os he enseñado y asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados. Es decir, que en eso se centra el Evangelio de Cristo. ¿Qué es el Evangelio de Cristo? Es reconocer primero que somos pecadores y segundo que Cristo murió por nuestros pecados para que seamos salvos solamente por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero cuando nosotros conocemos qué es la fe, ya tenemos claro qué es la fe, ¿verdad? O cómo tener esa paz a través de la fe en Cristo, reconocer que somos pecadores y que Cristo murió por nuestros pecados. Pero además de saber qué es la fe, tenemos que practicar actos de fe. ¿Y cuáles son esos actos de fe? Ojo, que cuando nosotros practicamos actos de fe, vamos a conseguir la paz que Dios nos ofrece. Entonces, ¿quiere tener la paz de Dios? Sigue estos pasos y verá que va a tener esa paz con Dios. Primero, pasos para conseguir la paz de Dios: leer las Escrituras. Tenemos que leer la palabra de Dios. ¿Para qué leemos la palabra de Dios? Para conocer a Cristo, porque Cristo se revela a través de la Escritura. Desde Génesis, Apocalipsis, la Biblia nos habla de Cristo. Y además que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, esa fe es forjada en nosotros, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y además también sabemos que toda la Escritura quiere decir desde Génesis, Apocalipsis, es inspirada por Dios. Cuando nosotros leemos la palabra, estamos conociendo a Dios a través de lo que Él se ha dado a conocer, lo que Él nos ha revelado, que es su palabra escrita.
Hay muchas cosas que son de Dios, pero que Él no se reveló. Esas cosas secretas le pertenecen a Él. Pero las reveladas nos pertenecen a nosotros. ¿Y cuáles son las cosas reveladas? Lo que está en la Biblia, lo que está en su palabra escrita. Tenemos que estudiar la palabra para poder conocer a Cristo, porque precisamente la Biblia nos habla siempre de su persona. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, estamos conociendo a Cristo. Segundo paso para tener para practicar una fe en Cristo y conseguir la paz de Dios, tener una oración persistente, orar en todo momento. Pero nos preguntamos, ¿cómo hacemos para orar en todo momento si tenemos que hacer nuestras actividades cotidianas, algunos trabajar, las labores de la casa que también son arduas, estudiar, hacer otros quehaceres? ¿Qué significa vivir en estado de oración o vivir en oración permanente? Es vivir en estado de dependencia completa de Dios. Cuando nosotros dependemos completamente de Dios, eso significa tener una oración persistente, como dice la palabra de Dios, orar sin cesar. En todo momento saber que toda nuestra vida depende de Dios y que Dios ha puesto muchas cosas en nuestra vida para que podamos confiar en Él. Entonces tenemos que orar sin cesar, tener una oración persistente. Otro paso para tener esa fe perdurable que solamente Dios nos puede dar es congregarse. ¿Para qué nos congregamos? Bueno, nos congregamos primero que todo para escuchar su palabra, buscar enseñanza y edificación. Que esa enseñanza y edificación debe estar dirigida por ministros. ¿Cuáles son los ministros? Los que Dios estableció, los evangelistas, los pastores, los maestros. Ellos nos enseñan sobre la palabra de Dios. Pero además nos congregamos no solamente para escuchar palabra de Dios, porque muchos dirán, yo escucho palabra de Dios por internet, por YouTube, pongo un canal de YouTube y escucho palabra de Dios. Pero nos congregamos también para tener conexión con otros creyentes. Con ellos experimentamos la solidaridad y el apoyo en la vida espiritual. Practicamos los sacramentos, la Santa Cena y el bautismo, que son los sacramentos. En nuestra casa, solo nosotros apartados no podemos practicar la Santa Cena, o si lo hace, pues no es válida, porque la Santa Cena, según la estableció nuestro Señor Jesucristo, es cuando estamos en coinonía, todos los hermanos reunidos en un solo espíritu, cuando conformamos la iglesia. Entonces ya vemos cómo tenemos la paz de Dios. Primero, leyendo las Escrituras. Segundo, tener una oración persistente, orar sin cesar, congregando, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y nos congregamos para escuchar no solamente la palabra de Dios, sino para tener coinonía con los demás hermanos. Experimentamos la solidaridad y el apoyo espiritual y practicamos los sacramentos. Pero además también tenemos que practicar la gratitud. Eso es importante para conseguir la paz de Dios. Tenemos que practicar la gratitud, reconocer la presencia de Dios en todas las circunstancias es un acto de fe, y también ser agradecido con las personas que están a nuestro alrededor, que nos ayudan, que nos predican la palabra, que nos colaboran, que nos dan ánimo, nos transmiten su fe y sus experiencias que han vivido a través de la palabra de Dios y a través de la vida cristiana. En 1 Tesalonicenses 5:18 la palabra de Dios nos dice, dad gracias en todo. Fíjense ustedes que la Biblia nos dice que tenemos que dar gracias en todo. Gracias inclusive por las cosas buenas y por las cosas malas. ¿Será que hay cosas malas? No, en Dios todo es bueno, sino que hay circunstancias que a nosotros nos parecen malas, que son permitidas por Dios, pero es para edificarnos, para corregirnos, muchas veces para disciplinarnos, pero nosotros las vemos malas. No, son buenas, todo es bueno. Cuando miramos con los ojos de la fe, cuando vemos la mano de Dios en todas las circunstancias de la vida. Dios es omnipotente, Dios es poderoso y todas las circunstancias son dominadas por Él. Habrán algunas circunstancias que son consecuencias de nuestros actos pecaminosos, de nuestra desobediencia, pero siempre Dios tendrá su mano extendida y misericordiosa hacia nosotros y su mano perdonadora para darnos lo que nosotros necesitamos, el socorro inmediato en momentos de angustia. En Tesalonicenses 5:18 nos dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Mire que la palabra de Dios nos está diciendo que demos gracias a Dios, que debemos dar gracias por todo. Esa es la voluntad de Dios, que demos gracias en todo. Entonces tenemos que practicar la gratitud. Pero también, además de la gratitud, el congregarse, la oración persistente y leer la palabra de Dios, tenemos que practicar el perdón. Tanto pedir perdón como ofrecerlo. Pedir perdón cuando hemos ofendido a alguien y ofrecer perdón cuando nosotros hemos ofendido a otra persona. Cuando hemos ofendido a alguna persona tenemos que pedir perdón. El mejor ejemplo de pedir perdón nos lo presenta David en el Salmo 51, verso 3. Por favor, me acompañan. Salmo 51, verso 3. Aquí David reconoce su condición pecaminosa y que el pecado está siempre sobre él. Y reconoce
esta condición y le pide perdón a Dios, porque todo lo que nosotros hagamos en esta vida malo es ofendemos primero a Dios y después al prójimo. Todo lo que nosotros hagamos es malo. Cuando nosotros pecamos contra una persona, estamos pecando contra Dios. Y mire lo que dice David en el Salmo 51, verso 3. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y fíjense usted que David había pecado no contra Dios, sino nosotros miramos así como parcamente. Había pecado que había estado con una mujer que no era su esposa y había mandado a matar al esposo de la mujer para que no lo denunciaran de adulterio. Pero realmente había pecado era contra Dios. A pesar que había pecado contra Betsabé y el esposo de ella, pecó fue primero contra Dios. Por eso David dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Siempre que nosotros ofendemos o pecamos contra alguien, estamos pecando primero contra Dios. La ofensa primero es contra Dios, porque Dios no quiere que nosotros ofendamos a nadie, ni busquemos pleito ni contienda. Siempre quiere que estemos en paz con todos. Y cuando nosotros practicamos la contienda, estamos ofendiendo primeramente a Dios. Así lo reconoció David, y ese es el mejor ejemplo que nos ha podido dar de perdón. La paz que la podemos dividir en dos grandes grupos, ¿verdad? La paz que ofrece el mundo, que es una paz efímera, una paz que está en función de las circunstancias. Pero la paz que ofrece Dios es una paz que es eterna, una paz que no depende de las circunstancias, sino que depende de nuestra relación con Dios. Cuando los caminos del hombre son perfectos ante la presencia de Dios, aún sus enemigos están en paz con Él, y eso lo hace Dios. Porque lo que Dios quiere es que estemos en paz con todo el mundo, que practiquemos la gratitud, que practiquemos el perdón, no solamente pedir, sino ofrecer perdón cuando hemos perdonado, cuando nos hayan ofendido también a nosotros. Nuestra mayor ofrenda a Dios no es el dinero que usted le pueda dar a Dios. Nuestra mayor ofrenda es entregar nuestra voluntad a los deseos del Señor. Que solamente nosotros vivamos para cumplir los deseos de Dios. Nuestra mayor ofrenda debe ser presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. ¿Y qué significa sacrificio vivo? Que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, que ya no hago lo que yo quiero hacer, lo que yo deseo hacer. Porque la mayoría de las veces lo que nosotros deseamos hacer es pecaminoso ante los ojos de Dios. Porque todas nuestras buenas obras están manchadas de pecado. Aún nuestras buenas obras están manchadas de pecado. Entonces nosotros tenemos que someter nuestra voluntad a los deseos de Dios si queremos tener la paz de Dios. Ese es el mejor camino para tener la paz de Dios. Hacer un sacrificio vivo, una ofrenda grata ante los ojos del Señor. En Gálatas 2:20 nos dice la palabra de Dios, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así como Cristo se entregó por nosotros, por nuestros pecados, nosotros tenemos que entregarnos para satisfacer incluso primero los deseos de Dios, para que podamos vivir en coinonía con todos los hermanos y también entender que tenemos que pedir perdón y ofrecer perdón, vivir en estado de gratitud constante, congregarnos, porque lo importante es que nosotros nos congreguemos siempre. Cuando el primer indicio que una persona se está apartando de los caminos de Dios es que no quiere congregarse. Muchos dicen, es que yo leo la Biblia en mi casa y veo prédicas por YouTube. Primer síntoma que se va a apartar del cristianismo, que ya no quiere congregarse. Entonces tenemos que congregarnos, a pesar que nuestra carne no quiere. Si tu carne no quiere, si tus deseos no quieres, tienes que arrastrarlo para congregarte. Si quieres ser salvo, si no quieres apartarte de los caminos del Señor, tienes que someter tu voluntad a la voluntad de Dios, y Dios quiere que nos estemos congregando, y ese es el mayor deseo de Dios. Tenemos que tener una oración persistente, y lo más importante también, todo es importante, leer la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra nos edificamos a nosotros mismos. Nuestra fe es cimentada, porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si nosotros dejamos de leer la palabra de Dios, nuestra fe se va mermando, se va debilitando. Entonces tenemos que leer su palabra y tener una oración persistente, vivir en estado de dependencia de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice que tenemos que orar en todo momento, saber que Dios tiene el control de todas las circunstancias, tanto las buenas, que muchos le dan gloria a Dios, y está bien, dele gloria a Dios por todo, porque se ganó una lotería, porque le salió un trabajo, porque le salieron las cosas bien, y cuando le salen las cosas mal, no da gloria a Dios. O sea, es Dios permitiendo circunstancias en nuestra vida para que cambiemos algún aspecto de nuestra vida. Si no lo sabe cuál es, pregúnteselo a Dios y Dios le dará la respuesta. Pero en conclusión es que todo lo que nos sucede es para nuestro bien, todo, porque Dios, todo lo que Él permite en nuestra vida es para nuestro bien. Acuérdense lo que dice Romanos 8:28.
todo lo que Dios permite en nuestra vida es para nuestro bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces tenemos que practicar la paz de Dios, y para tener esa paz de Dios tenemos que obedecer su palabra, tenemos que ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo en obediencia a su palabra. Y acuérdense que la paz de Dios comienza con tener una perfecta relación con Dios, y la relación con Dios comienza obedeciéndolo. Pero ¿cómo obedecemos la palabra de Dios si no la estudiamos? Entonces hay que estudiar la palabra de Dios. Y cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento brillará en nuestros corazones y tendrá una consecuencia, que seremos conocidos por la paz que solamente Dios puede dar. Amén. Bueno, y entonces practiquemos la paz de Dios, busquemos la paz de Dios con lectura de palabra, congregación, vivir en estado de gratitud, perdonemos cuando nos han ofendido y ofrezcamos perdón cuando hemos ofendido a alguien, y tengamos una oración persistente para que podamos vivir la paz que solamente Dios nos puede dar. Amén. Bueno, y esta es la enseñanza en el día de hoy. Espero que la atesoren en sus corazones y, lo más importante, que la pongan por obra.